Buenos días, compañeros, compañeras y profesor. Hoy junto a mi grupo, compuesto por Constanza Cavieres, Bastián Guerrero, Javiera Sepúlveda, Montserrat Tranquilo y quien les habla, Antonio Peña, les vamos a presentar nuestra investigación sobre la fractura de húmero. Somos estudiantes de segundo año de terapia ocupacional de la Universidad de Talca. El profesor es Diego Fernández y el módulo en el que se hizo la investigación fue Salud y Enfermedad del curso de vida. ¿Qué es? El húmero es el hueso más largo del brazo, une la articulación del hombro con la del codo. En él hay diversos músculos como por ejemplo bíceps braquial, tríceps o deltoides. La fractura del húmero es muy frecuente, puede ocurrir a cualquier edad, sobre todo en adultos jóvenes y adultos mayor. Entre un 4 a un 6% las fracturas ocurren en personas adultas. Están ligadas a la osteoporosis, por lo que son especialmente frecuentes en mujeres mayores de 60 años. Dentro de los síntomas de una fractura de húmero, los principales son el dolor, aumento de volumen local por el hematoma e incapacidad para mover el brazo lesionado. También se puede asociar una equimosis a nivel del hombro, el brazo o la zona pectoral. Ocasionalmente, un 20 a 30% de los casos puede tener algún déficit neurológico alrededor del hombro o en lesiones más complejas puede aparecer una debilidad de toda la extremidad por lesiones en el plexo braquial. Clasificación según la zona afectada del hueso. Fractura del húmero proximal. La zona proximal del húmero se compone por la cabeza del hueso que conecta con la articulación del hombro. Es común en adultos mayores. Algunos usuarios tienden a tener daño en el nervio axilar, que reduce la sensibilidad sobre el deltoides medio, o daño de la arteria axilar. La mayoría son el resultado de una caída sobre el brazo hiperextendido o con menor frecuencia cuando está involucrado un golpe directo. Son más comunes casi en un 75%. Fractura de la diáfisis humeral. La diáfisis es el segmento largo del hueso. Ocurre en su mayoría a personas adultas que sufren un traumatismo en el brazo, como por ejemplo lo que se ve en la imagen. Es habitual que ocurran daños en el nervio radial, implicando la extensión de codo, muñeca y dedos. Fracturas distales del húmero. La zona distal del húmero es la más cercana al codo. Normalmente este tipo de fractura ocurre en niños de entre 3 a 11 años. Resultan de una caída sobre un brazo extendido o ya sea una fuerza directa. La arteria braquial, el nervio mediano o radial se pueden dañar cuando la fractura está desplazada o angulada posteriormente. Las fracturas generalmente son intraarticulares, causando hemartrosis. ¿Qué es la hemartrosis? Es la presencia de sangre dentro de una cavidad articular que se produce por una hemorragia o por algún derrame. Complicaciones. Es importante destacar que los riesgos están asociados a cualquier tratamiento. Está el riesgo a la infección, también el daño en los nervios y vasos sanguíneos en caso de que la fractura fuera distal, ya que esto se produce alrededor del codo. Puede producirse entumecimiento temporal o debilidad en mano y muñeca causado por el estiramiento del nervio cubital durante la cirugía. Este tarda de semanas e incluso meses en sanarse, y de no hacerlo se necesitaría una segunda cirugía. También tenemos los retrasos del proceso. Esto puede provocarse por tener fracturas sin sanar, ya que pueden separarse los segmentos afectados, los tornillos, placas o incluso los alambres pueden moverse y romperse, enlenteciendo el proceso. También el tratamiento puede ser más lento en caso de que el paciente no siga las instrucciones del tratamiento terapéutico o del postoperatorio. Si la fractura se asocia con un corte de piel, es decir, fractura abierta, y si el paciente es diabético o fumador, también son factores a considerar para el tratamiento. Cabe destacar que estos no son los únicos factores de riesgo, sin embargo son los más frecuentes. El diagnóstico de las fracturas humerales. Con relación al diagnóstico de las fracturas proximales del húmero, estas se pueden observar mediante radiografías, pero las radiografías deben incluir una vista de rotación interna anteroposterior, una vista oblicua transescapular y una vista axilar para evaluar la articulación glenohumeral. El diagnóstico también se puede realizar en TCs. Sin embargo, los TCs se realizan únicamente cuando las fracturas son demasiado complejas o si se visualizan en mal estado las radiografías simples. Con respecto al diagnóstico de la fractura humeral distal, estas se pueden observar mediante radiografías anteroposteriores y laterales. Sin embargo, una línea de fractura no puede ser visible,
pero los resultados de los rayos X pueden sugerir otras fracturas ocultas, como las almohadillas de grasa posterior o las almohadillas de grasa anterior. La presencia de una grasa posterior o una gran almohadilla de grasa anterior se debe asumir como una fractura oculta y debe tratarse como tal. Estas en específico son determinadas como derrame articular. Una es más sensible y la otra no es tan específica. Las líneas son trazos que se aplican en la radiografía. Estas buscan irregularidades. La línea humeral anterior se traza a lo largo del borde anterior del húmero, en una radiografía lateral. Si la línea no se transecciona en la parte anterior del cóndilo humeral, es una fractura del húmero distal, con desplazamiento posterior. En cuanto a la línea radiocapitelar, esta se delinea a través del diáfisis del radio. Normalmente bisecciona el cóndilo humeral, y si no es así, se debe sospechar de una fractura oculta. Tratamientos de la fractura de húmero. Dentro de las fracturas con mínimo desplazamiento de fragmentos se puede utilizar un tratamiento con material ortopédico. Aquí podemos incluir las férulas, yesos, entre otros. Estos materiales permiten obtener una alineación y estabilización de los huesos fracturados. Dentro de las fracturas con mayor compromiso óseo, esto quiere decir con desplazamiento y o angulación de los fragmentos óseos más allá de lo tolerable, se debe optar por un tratamiento quirúrgico. Dentro de los tratamientos tenemos la reducción abierta y fijación interna, que implica la exposición del hueso fracturado y la colocación de implantes internos, como placas, tornillos o clavos. Esto para mantener el hueso fracturado en su lugar mientras sana. También tenemos el clavo intramedular, que en este procedimiento se coloca un clavo dentro del hueso fracturado, y este actúa como un marco interno que permite que el hueso fracturado se cubre en la posición correcta. También se tiene la artroplastia de hombro, que en algunas fracturas de húmero cerca del hombro puede ser necesario reparar o reemplazar la articulación para poder restaurar la función del brazo. Intervención en terapia ocupacional. El terapeuta ocupacional forma parte de un equipo junto a médicos, trabajadores sociales, enfermeros, entre otros profesionales. El tratamiento siempre es complementario entre estas disciplinas y las actividades de los profesionales están enfocadas en un objetivo en común, que en este caso sería el usuario. Dentro del tratamiento que el terapeuta puede llevar a cabo, se valora y se trata la globalidad del paciente, aunque se centra fundamentalmente en las patologías que afectan al miembro superior, en especial la funcionalidad de la mano. Esto a base de ejercicios destinados para mejorar y o completar el rango articular de los miembros superiores, para así evitar rigideces y facilitar la regeneración del tejido articular. Algunos ejercicios de manipulación son la motricidad fina y gruesa progresivamente, ya que estos fortalecen la extremidad. También está la rehabilitación propioceptiva, sensitiva y nociceptiva. Estos sirven para disminuir el dolor y también promover la cicatrización adecuada y controlar edema. Algunas de las herramientas utilizadas por la terapia ocupacional son las valoraciones y análisis físicos, asesoramiento y entrenamientos periódicos. Estos les sirven como parámetro y registro sobre si el tratamiento es eficaz o no en el paciente. También están las adaptaciones en el hogar si es que fuesen necesarias. Y por último, las órtesis, que pueden ser utilizadas como un tratamiento complementario a la cirugía o también pueden usarse netamente como un tratamiento. A continuación, mi compañera les va a explicar más acerca de esta última. Uno de los tratamientos que se puede realizar para personas con fractura de húmero, este es un brace de termoplástico, que este consiste en dos valvas que son confeccionadas a medida del usuario. Como dije anteriormente, con material de termoplástico de 2,4 milímetros de espesor, que este es ajustado con dos piezas de velcro de 3 centímetros de ancho. Este brace por lo general se utiliza en tratamiento para las fracturas cerradas, que son ocasionadas por mecanismos de baja energía, que estos requieran poca o nula reducción, la cual se produce de manera espontánea por el efecto de la gravedad y la consiguiente estabilización. A continuación voy a explicar sobre los 3 papers que escogimos. El primero de intervención del terapeuta ocupacional en rehabilitación física. Sus autoras son Erika Agorreta, Pilar Durán, Rebeca Fernández y Garesi Ortuaga. Esta paper fue publicada en el año 2017 en la revista de terapia ocupacional de Galicia. Una pequeña introducción
de este paper es que la discapacidad o disfunción física es una condición que da resultado de una serie de consecuencias que estas se producen por diferentes traumas. Estas van influyendo en la persona, ya que se van viendo disminuidas sus capacidades físicas para llevar a cabo las diferentes actividades de la vida diaria, sean ocupaciones, rutinas, etc. Estas disfunciones o discapacidades representan un serio problema sociosanitario con consecuencias económicas importantes en los países desarrollados. Además, dadas las repercusiones que tienen en las personas sobre sus capacidades físicas, tienen una relevancia social, ya que influyen en el entorno familiar, social y profesional de la persona afectada. El siguiente artículo es tratamiento con brace de termoplástico para fracturas de húmero. Sus autoras son Agustina Dávalos, Eugenia Hernández, Paula Címaro, Elena Santamaría, Joana Di Tolli, Martina Chiarasi. Esta fue publicada en el año 2021. Bueno, el objetivo de este paper fue evaluar la satisfacción con el uso del termoplástico y el resultado funcional de este tratamiento conservador en pacientes con fractura de diáfisis de húmero. Bueno, y el último paper o artículo es fracturas de húmero distal en pacientes mayores de 65 años. ¿Cuál es la mejor opción terapéutica? Sus autores fueron Julián Spiker Grosso y Nicolás Tamón. Esta fue publicada en el año 2020 en el buscador Google Académico en Cielo. En un pequeño resumen, las fracturas de húmero distal corresponden al 2% de todas las fracturas. Son los pacientes más añosos los que presentan mayor desafío terapéutico. Para ir finalizando, aquí se encuentra nuestra bibliografía por si alguno quisiera investigar más. Aquí están todos los links. Bueno, estos fueron todos usados durante nuestra presentación. Así que eso, muchas gracias.